Muy buenos días para todos. Me siento feliz, bastante contento de estar aquí con ustedes en este día. Un sábado más que el Señor nos permite vivir y nos permite disfrutar de su compañía. Aunque no estemos todos juntos en este lugar, en esta iglesia, llegamos a cada uno de sus hogares a través de los diferentes medios de difusión. Así que, sin más, queremos enviar un saludo especial a cada persona que nos está viendo. Tengo hermanos y amigos íntimos que nos están viendo desde Colombia, desde Estados Unidos, desde España incluso, eh, y de las diferentes partes de los países de este mundo. Queremos extenderles a cada uno de ustedes la bendición de Dios. Sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a empezar con nuestro repaso de la lección en esta mañana. ¿Cómo interpretar la Biblia? Seguimos hablando acerca de cómo interpretar las Santas Escrituras, porque la Biblia es un libro sujeto a interpretación, pero decíamos que no por esa razón podemos estudiar la Biblia de la manera que a nosotros mejor nos conviene o desde solo el punto de vista personal. Hay un mecanismo y hay toda una metodología hermenéutica para hacer de la interpretación de la Escritura algo objetivo y aproximado al pensamiento que el autor quería transmitir. El subtítulo para la lección de toda esta semana fue ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y a partir de esa premisa vamos a desarrollar el tema de hoy. Nuestra tesis estará basada en cómo Jesús utilizaba el texto que ya había sido escrito, el texto bíblico que ya había sido escrito, y en cómo utilizaban los apóstoles este texto, y partiendo desde ese aspecto podremos nosotros saber cómo fue la dinámica que Jesús usó y que usaron los apóstoles para que nosotros podamos también obtener ese beneficio en nuestras vidas y llevar a cabo una interpretación del texto, obviamente más objetiva y aprovechando todo el recurso espiritual que se encuentra contenido en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ahora bien, el sábado pasado concluimos que el contenido de la Escritura, es decir, de la Biblia, es palabra de Dios. Ahora, como es palabra de Dios, su contenido es de carácter divino y de naturaleza espiritual. Eso fue lo que concluimos el sábado pasado. Fíjense ustedes, estos dos aspectos hacen de la Biblia un libro especial y además lo colocan en una posición más elevada que cualquier otro libro que haya producido la literatura humana. Fíjense también que nunca vamos a aprovechar la riqueza espiritual de la Escritura si no nos acercamos a ella partiendo, si nos acercamos a ella partiendo solo del aspecto literario de la misma. La Escritura es un todo entre lo literario y lo espiritual. Y solo podremos hacer una correcta hermenéutica de su pasaje cuando nos acercamos a ella como hombres espirituales y nacidos de la fe. En aras de una mejor comprensión y aprovechamiento del pensamiento escriturístico, que es el texto escrito, es decir, de lo que la Biblia tiene para decirnos y para enseñarnos a cada uno de nosotros, para llevar a cabo una exégesis basada no solo en el aspecto literario del texto mismo, y mucho mejor también del aspecto espiritual, necesitamos aprender cómo Jesús consideraba la Escritura y cómo la usó mientras Él estuvo en esta tierra. No menos importante es saber también cómo los discípulos o los apóstoles se relacionaban y consideraban el texto y cómo usaban los apóstoles ese texto escrito, es decir, lo que los judíos llamaban el Taná, lo que hoy día para nosotros es el Antiguo Testamento. Ahora fíjense ustedes,
El Taná para los judíos es lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. El Taná estaba dividido en tres partes. El primero era la parte que comúnmente conocemos como Torá. La Torá está conformada por los 5 primeros libros de la Biblia, cuyos libros fueron escritos por Moisés. En la Torá se encuentran contenidos todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel para regir su vida en todas las áreas de la misma. Dios les dio allí leyes morales, leyes judiciales, leyes de higiene, leyes rituales, leyes de la salud. 613 leyes se encuentran contenidas en esta parte de la Taná llamado Torá. De hecho, Torá traduce regla, norma, instrucción, ley, etcétera. Pero también la Torá está compuesta por la parte de los profetas o Nevi'im, que se llama en hebreo de esta manera. El Nevi'im o la parte de los profetas está compuesta por todos los libros que escribieron profetas bastante relevantes, como son Josué, que escribió el libro de los jueces, que escribió incluso el libro de Josué, Samuel, que escribió el libro de Samuel, que escribió el libro incluso de Ruth, se cree que lo escribió Samuel. También tenemos los profetas menores que se encuentran en esta parte de los Nevi'im o de los profetas, que son todos los profetas menores como Ageo, como Abdías, como Jonás, como Miqueas, como Nahum, hasta Malaquías, ¿no? Y también la parte de los escritos, a lo cual ellos, los judíos, llamaban comúnmente como Ketubim, que estaban compuestos por todos los libros poéticos como son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, incluso el libro de Esther, bueno, entre otros libros que no recuerdo en estos momentos. Pero estos tres elementos componían lo que los judíos llamaban y lo que siguen llamando hoy día como el Taná, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La premisa es cómo se relacionaba Jesús, cómo se relacionaban los apóstoles con estos escritos. Es decir, cómo interpretaban ellos estos escritos, porque partiendo de la dinámica y de la forma, la metodología que ellos usaban para interpretar estos textos, nosotros basándonos en esa misma dinámica, basándonos en ese mismo método, podemos también nosotros hacer una mejor interpretación, un mejor estudio y poder tener una mejor comprensión y una mayor aproximación a lo que el autor quería transmitir cuando escribió determinado texto. Es decir, que nuestro mejor y nuestro mayor modelo a seguir si queremos hacer una hermenéutica correcta de la escritura, y hermenéutica ya les dije que es interpretar determinado texto de la escritura, si queremos hacer una mejor hermenéutica del texto que estamos estudiando, seguir la metodología o seguir la mecánica de Jesús y de los apóstoles nos ayudará en gran manera a tener una mejor aproximación al texto mismo. Primero hablemos de Jesús. Para Jesús el Antiguo Testamento o el Tanakh, como ya hemos dicho, tenía importancia capital. Importancia capital es que para Jesús el Antiguo Testamento o el Tanakh tenía relevancia. No solo tenía importancia capital, no solo tenía relevancia, sino que para Jesús esta porción de la Escritura era de carácter, número uno, autoritativo y número dos, confirmativo. Vamos a entender qué queremos transmitir con el pensamiento autoritativo y con el pensamiento confirmativo. Ahora fíjense ustedes, Jesús citó el Antiguo Testamento para defenderse de las tentaciones del enemigo, para apoyar y corroborar sus enseñanzas. Lo utilizó también como norma de fe y de conducta moral,
por la cual guiar su vida cuando estuvo en esta tierra y para demostrar el cumplimiento profético de su misión mesiánica. Es decir, todo lo que Jesús hacía y toda la vida de Jesús estaba rodeada, estaba permeada por el carácter autoritativo y confirmativo de la Escritura. Es decir, que la fuente a la que Jesús se iba para confirmar su misión en esta tierra, para defenderse de las tentaciones del enemigo y para tener una regla, una norma de conducta moral a seguir mientras estuvo en esta tierra, fueron las Escrituras, lo que estaba escrito hasta ese momento, que son el Antiguo Testamento, que ellos conocían como el Taná. Hago la repetición constante para que quede grabado en su memoria. Veamos algunos ejemplos de cómo Jesús utilizó el texto escrito o el Antiguo Testamento o el Taná, por ejemplo, en el momento en el que tuvo que enfrentarse a Satanás. Miren, vayamos a Mateo, el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11, y no vamos a profundizar en nada, solo vamos a leer unos aspectos importantes que tenemos aquí para apoyar la tesis que tratamos de demostrar. Mateo 4, capítulo 4, versículo 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto está bajo el contexto del bautismo de Jesús. Jesús había acabado de ser bautizado. El Espíritu lo llevó al desierto y allí en el desierto fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense la tentación por parte del enemigo. Ahora, Jesús, ¿cómo le responde? Jesús se remite a la fuente autoritativa y a la fuente confirmativa. Jesús se remite a la palabra de Dios para vencer los ardides del diablo. Pues Jesús le dice al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la primera tentación, Jesús se remite a la Escritura para vencer el ataque del enemigo. Es decir, que la fuente de autoridad para vencer al enemigo por parte de Jesús era la palabra de Dios. Jesús no hacía nada, sino que todo lo que hacía era conforme a lo que la palabra de Dios decía. El pensamiento de Jesús estaba imbuido en el pensamiento de la Escritura. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la segunda tentación, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira qué interesante. Ahora Satanás, como supo que Jesús había utilizado la Escritura para vencer sus ardides, sus tentaciones, Satanás también utiliza las Escrituras. Solo que Satanás descontextualiza la Escritura. Solo que Satanás manipula la Escritura para su beneficio, haciendo una falsa hermenéutica, haciendo una exégesis errada del texto para sacarle provecho. Y es lo que muchos de nosotros hacemos hoy. Nosotros hoy día manipulamos el texto, lo analizamos exegéticamente, hacemos todo la hermenéutica determinada al texto para hacer una interpretación del texto totalmente conforme a nuestra conveniencia, con nuestra propia subjetividad y conforme a nuestro bienestar. No, y no es así. Jesús, sabiendo cuál era el juego que iba a jugar Satanás, Jesús también le responde y le rebate este texto que lo toma totalmente descontextualizado, y Jesús le dice: mira, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabía cómo utilizar la Escritura correctamente. Jesús sabía cómo hacerle la hermenéutica correspondiente al texto. En vista de que el enemigo había hecho una hermenéutica totalmente distorsionada del texto, viene Jesús y le dice: mira, ese texto tú lo has sacado de su contexto. Por lo tanto, es un pretexto que tú estás utilizando para tentarme a mí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que tú acabas de decir. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios.
Y es la forma como nosotros tenemos que responder a todas las personas, con la palabra de Dios, con un escrito está. Nosotros solemos decir que para responder las preguntas que las personas tengan de la escritura, tenemos que remitirnos a la fuente autoritativa. Y esa fuente autoritativa es la palabra de Dios. Es decir, que si no lo dice la escritura, entonces no lo debemos creer. Entonces no es fidedigno. Tenemos siempre que remitirnos a la escritura, a la fuente de nuestra autoridad y de la fuente de toda confirmación de pensamiento para que sea válido la tesis que queremos plantear. Mire lo que dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y el versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, semejante osadía. Pero el Señor Jesús le responde con la fuente de toda autoridad, que es la palabra de Dios, y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Fíjense qué interesante la forma en la que Jesús venció las tentaciones por parte de Satanás. Siempre con un escrito está. Ahora, lo interesante de este aspecto era que para Jesús poderle responder a Satanás con un escrito está, Jesús no tenía la Biblia debajo del brazo. Jesús sabía la Biblia de memoria. Es decir, él conocía el contenido escriturístico de la palabra de Dios. Jesús sabía cuál era el contenido de la escritura. Jesús había memorizado quizás trozo de la escritura si no se la sabía todo, pues Jesús es el autor de la escritura, ¿verdad? Así que humanamente hablando Jesús había memorizado, pero divinamente hablando Jesús es el autor de la escritura, por lo tanto sabía las escrituras. Ahora, eso nos deja a nosotros como enseñanza que necesitamos aprender la escritura. Porque no siempre vamos a tener la escritura a la mano para rebatir cuestionamientos que se hagan en contra de la palabra de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a hacer ejercicio memorístico para poder memorizar los versículos aparte de la escritura y tener siempre un escrito está para cada tentación y para cada cuestionamiento que se le haga a la palabra de Dios. Fíjense que a través de esa mecánica que Jesús usó para defenderse de las tentaciones del maligno, Jesús estaba confirmando la naturaleza autoritativa de la palabra de Dios. Es decir, para Jesús la palabra de Dios no era cualquier cosa. La palabra de Dios para Jesús tenía preeminencia. La palabra de Dios para Jesús tenía carácter autoritativo y tenía naturaleza confirmativa. Para Jesús, la palabra de Dios era la fuente de toda confirmación y la fuente de toda autoridad. Jesús usaba las escrituras porque en ellas radicaba el poder para vencer al enemigo y el poder para vencer cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier argumento que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta es la palabra de Dios y en la palabra de Dios hay poder. De esta manera Jesús comienza su ministerio sobre la base de la confiabilidad en la escritura y colocando a la misma en el lugar que le corresponde a la escritura. Es decir, que la escritura es la norma más elevada de fe, de conducta moral que cualquier ser humano pueda seguir en su vida. No hay otro libro como la escritura. Todas nuestras enseñanzas cristianas y todo nuestro sistema doctrinal tiene que estar basado únicamente en la escritura. Tiene que ceñirse estrictamente a la escritura. ¿Por qué hago la salvedad? ¿Por qué hago la claridad? Porque la iglesia oficial del planeta Tierra, de este mundo en el que vivimos y nos movemos, no solamente considera como fuente de autoridad a la escritura, sino que considera como fuente de autoridad a la tradición. Ellos la llaman la tradición apostólica o la tradición de los padres de la iglesia. Y colocan a la tradición apostólica o la tradición de los padres de la iglesia y a la escritura en el mismo nivel. Incluso ellos ciñen, ellos solamente restringen la interpretación del texto bíblico y la interpretación de la tradición heredada oralmente por los padres de la iglesia, según ellos, al magisterio eclesiástico. Es decir, que solo el magisterio eclesiástico, que vendría siendo el colegio cardenalicio, puede interpretar el texto.
Fuera del magisterio eclesiástico, lo que otros opinen del texto está completamente errado. Y fíjense, eso es falso, porque a cada uno de nosotros nos corresponde hacer una interpretación del texto utilizando el método que Jesús utilizó para confirmar y para rebatir cualquier argumento que vaya en contra de la Escritura. Es decir, que la Escritura no es un libro restringido en cuanto a su interpretación. La Escritura es un libro abierto y asequible a cada persona que quiera entenderlo. Solo que para entenderlo adecuadamente, para entenderlo correctamente, tenemos que utilizar la mecánica correspondiente, la mecánica adecuada, que nace no en la mente de algún ser humano que se ideó una mecánica para entender la Escritura, o que se ideó determinada hermenéutica basada en una determinada exégesis. No. Ese pensamiento, esa mecánica, esa dinámica nace de la forma en la que el mismo Jesús y los mismos apóstoles utilizaban la Escritura para desarrollar su pensamiento, para confirmar las ideas, incluso para rebatir los argumentos o las filosofías o las ideas preconcebidas que cuestionaban el texto escrito. Vamos a otro ejemplo, fíjense. Jesús se relacionaba con el Antiguo Testamento también, basándose en una correcta comprensión de la ley. Miren cómo comprendía Jesús la ley, porque cuando hablamos de ley, estamos hablando de una parte del Taná, estamos hablando de la Torá, que es una de las partes fundamentales del Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento, es decir, de los primeros 5 libros, es decir, del Pentateuco, en el cual, como habíamos dicho antes, se encontraban contenidas las 613 leyes, entre leyes morales, rituales, civiles, de higiene, de salud, que regulaban y que regían la vida de todo judío en ese momento. Miren cómo se relacionaba Jesús con esa ley. Vamos a Mateo 5, 17 y 20. Mira cómo Jesús interpreta el Pentateuco. Jesús estaba aquí interpretando el Pentateuco. Mateo 5, 16, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar quiere decir cancelar, abolir, para quitar, en pocas palabras, la ley o los profetas, o para anular la ley o los profetas. No he venido para anular o abrogar, sino para cumplir. Es decir, que la vida de Jesús estuvo ceñida todo el tiempo a lo que la ley, que decimos siempre normalmente para identificar la ley de Moisés, pero no era la ley de Moisés, era la ley de Dios, porque fue Dios quien le dictó esa ley a Moisés. Se convierte en ley de Moisés porque Moisés la escribe y la tradición indica que es la ley de Moisés. Pero Jesús no se ceñía a la ley de Moisés, Jesús se ceñía a la ley de Dios, contenida en el Pentateuco o en la Torá. La vida de Jesús fue una vida impecable porque Jesús durante todo su ministerio en esta tierra estuvo ceñido a la ley de Dios. Ahora, ese ceñirse de Jesús a la ley de Dios no era como consecuencia del legalismo y el fariseísmo que caracterizaba a los líderes eclesiásticos. Era como consecuencia del amor que Jesús profesaba por el Padre Celestial. Y Jesús quería agradar a Dios en todas las cosas. Es decir, que lo que nos debe nosotros mover a ceñirnos a la ley de Dios, a guardar los mandamientos de Dios, es el amor por Dios. El guardar la ley de Dios es fruto natural, es consecuencia natural de una relación amorosa que hemos establecido con Dios. Ahora miren el 18 lo que dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, es decir, del Pentateuco, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. El 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que tenemos un texto aquí que evidentemente muestra que la misión con la que Jesús vino no fue anular la ley o clavar la ley en la cruz como muchos dicen. Ahora, este es un tema que necesitamos detallar, porque en la cruz Cristo clavó una parte de la ley y es la parte ritual o la parte ceremonial, pero no la ley moral.
digamos que no la ley civil, aunque la ley civil es diferente dependiendo la localidad donde cada persona viva. No las leyes de higiene ni las leyes de la salud siguen tan vigentes como estaban vigentes en ese momento y funcionan en la vida nuestra como funcionaron en ese momento. ¿Qué quiero decir? Que Jesús lo que clavó en la cruz no fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen tan vigentes y toda persona que tenga una relación amorosa con Dios y una relación amorosa con su prójimo, practica los 10 mandamientos. Porque como lo vamos a ver, los 10 mandamientos, la observancia de los 10 mandamientos es consecuencia de una relación amorosa que tenemos naturalmente con Dios y con nuestro prójimo. Allí se resume toda la ley. Jesús mismo lo dice en Mateo 22, 37 y 40. Miren, Jesús va a hacer una interpretación de la ley de Dios. Jesús está interpretando la ley de Dios en este texto. La interpretó en Mateo 5, 17 al 20. Jesús estaba diciendo, hombre, yo no he venido a abolir la ley. No crean ustedes que yo he venido a cambiar el orden de las cosas. Yo le he venido a dar sentido a la ley. Yo vengo a enseñarles a ustedes cómo es que se guarda la ley. Por eso mientras Jesús estuvo en esta tierra, Él hizo muchas cosas en el día sábado y los fariseos y los líderes eclesiásticos de ese momento asumían esas acciones de Cristo como que si Cristo estuviese quebrantando el mandamiento. No, y lo que Jesucristo les trataba de enseñar era que como ellos estaban guardando el cuarto mandamiento, era la forma incorrecta. No era la mejor manera de guardar el cuarto mandamiento. La mejor manera de guardar el cuarto mandamiento era la forma en la que Jesús les estaba enseñando. Por eso Jesús, cuando se le acercan y le cuestionan que por qué estaban recogiendo espigas en el día de reposo y tal cosa, porque eso iba en contra del mandamiento, no de lo que decía la Torá, sino de lo que decía el Talmud de ellos. Y el Talmud no es más que un comentario a los 10 mandamientos, a los 10 mandamientos y a las 613 leyes que se encuentran contenidas en la Torá. Es decir, que alrededor de las 613 leyes giraba todo un libro que comentaba esas 613 leyes y hacían más leyes a esas leyes. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que a una ley, alrededor de una ley giraban otras leyes más, aparte de las que Dios había dicho, porque la tradición de ellos se las había inventado o las había creado para, entre comillas, hacer una mejor observación del mandamiento. Pero estaban totalmente equivocados. Entonces Jesús le dice, mira, a mí tú no me vas a enseñar a guardar los mandamientos. Y no era una posición arrogante, era que Jesús sí sabía cómo se guardaba el mandamiento. Por la sencilla razón de que Jesús les dice, mira, yo soy Señor del día de reposo. Yo di ese mandamiento cuando creé todas las cosas. Así que quien sabe cómo se guarda ese mandamiento soy yo. Ustedes no me van a enseñar a mí. Aprendan de mí. Por eso Cristo Jesús les dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo les había dado? Bueno, el ejemplo de cómo observar correctamente y adecuadamente, sin extremismo, sin fanatismo religioso, sin formalismo, sin fariseísmo, los mandamientos de Dios. Ahora Jesús hace una interpretación mucho más amplia de la ley. Y miren la interpretación que hace Jesús. Y esa interpretación está basada en lo que venimos diciendo, que es el amor. Mateo 22, del 37 al 40, Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye Jesús su interpretación, concluye Jesús su hermenéutica, concluye Jesús su exégesis de los mandamientos y les dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Hombre, del amor depende el cumplimiento de todo lo que dijo Dios en la Torá y de todo lo que dijo Dios a través de los profetas. Es decir, de todo lo que se encuentra contenido en el Antiguo Testamento o de todo lo que se encuentra contenido en el Taná. Es decir, que el amor es lo que nos debe mover a cada uno de nosotros a guardar los mandamientos de Dios. Si hacemos un análisis más cuidadoso, yo sé que algunos de nosotros saben esto, pero muchas personas quizás no se hayan dado cuenta, pero fíjense, Jesús
estaba haciendo una interpretación de los 10 mandamientos particularmente, a través de estos textos que leímos. Y estaba haciendo una interpretación de la ley de Dios de forma general. Ahora, ¿a qué me refiero de forma particular con los 10 mandamientos? Sencillo, si ustedes hacen un análisis de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos están relacionados con el amor que yo profeso hacia Dios. Si amo a Dios, no tengo otros dioses. Si yo amo a Dios, no me inclino ante otros ídolos. Si yo amo a Dios, no tomo su nombre en vano. Si yo amo a Dios, observo su día de reposo, que es el sábado, en vez del domingo. Porque el hombre dice el domingo, pero Dios dice sábado. Pero como yo amo a Dios, a mí me interesa más agradar a Dios, no agradar a la tradición humana. Ahora, si hacen otro análisis, los 6 últimos mandamientos, el quinto que dice, honra a tu padre y a tu madre, el sexto, no matarás, el séptimo, no cometerás adulterio, el octavo, no hurtarás, el quinto, ahora se me escapó, pero en fin, el décimo que termina diciendo, no codiciarás cosa alguna. Si nosotros tenemos en cuenta los 6 últimos mandamientos, nos vamos a dar cuenta que es la relación horizontal entre las personas que me rodean. Es decir, los primeros 4 mandamientos es la relación vertical que yo tengo con Dios, una relación vertical de amor hacia Dios por encima de todas las cosas. Es decir, una relación ágape, que es el amor que yo debo mostrar hacia Dios. Pero cuando yo profeso amor por mi prójimo, que es una relación, un amor filial, un amor fileo, yo entonces a mi prójimo no le voy a hacer daño. Esa relación horizontal que tengo con mi prójimo me va a ayudar a mí a observar los mandamientos. Entonces yo no voy a robar a mi prójimo, yo voy a obedecer a mi madre y a mi padre, a mis padres que son mi prójimo más próximo. De hecho, la palabra prójimo significa próximo, la persona que más cerca está de nosotros. Todas las personas que nos rodean en nuestro contexto, en donde vivimos y nos movemos. De esta manera, Jesús estaba interpretando la ley de Dios como una ley basada en el amor, que se debe observar a través del amor, por el amor y con el amor. Esa es la interpretación que Jesús hace de la ley de Dios. O si nosotros hoy día hiciéramos esa misma interpretación, yo creo que todas las personas estuviéramos guardando la palabra de Dios o los 10 mandamientos. No habrían personas siguiendo tradiciones humanas, sino siguiendo la interpretación que Jesús le hizo a esos mandamientos. Vemos, por ejemplo, la historia del leproso con respecto a la interpretación general que Jesús le hizo a esas 613 leyes. Durante la vida de Jesús, cuando estuvo en la tierra de Israel, Jesús se ciñó estrictamente no solamente a la ley moral, no solamente a la ley civil, sino incluso a la ley ceremonial, a las leyes de higiene y a las leyes de la salud. Cuando Jesús sanó a un leproso, el leproso fue corriendo detrás de Jesús, encontró la oportunidad, es una historia un poco larga, pero en conclusión Jesús termina sanando al leproso. El leproso le dice a Jesús que lo sane, que si quiere puede sanarle. Y Jesús le dice, lo termina sanando, pero cuando Jesús lo sana, Jesús termina diciéndole, mira, no digas a nadie nada. Hay una razón allí cuando Jesús le dice eso, pero no lo vamos a decir ahora, sino que ve, muéstrate al sacerdote. Cuando Jesús le dice, ve, muéstrate al sacerdote, Jesús estaba ciñendo a lo que decía el código mosaico o el código de leyes que Dios le había dado a Moisés. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Jesús estaba ciñendo a la ley de Dios. Jesús no era ningún subversivo, ningún guerrillero, ningún ácrata. Quiero decir ácrata a una persona anárquica que incluso está por encima de las leyes, que no se sujeta a las leyes establecidas. Jesús no era esa clase de persona. Muchos dicen que Jesús no tuvo en cuenta las leyes, que Jesús vino a cambiar todo eso. No, pero si hacemos un análisis cuidadoso de la Escritura, nos damos cuenta que quien más se ciñó tanto a las leyes ceremoniales, rituales de higiene y de salud fue Cristo Jesús, así como se ciñó a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Jesús le dice, mira, ve a los sacerdotes. Ahora fíjense, la relación de Jesús con los sacerdotes no era la mejor, no por Jesús, porque Jesús los amaba como seres humanos, sino por ellos que no amaban a Jesús y le tenían rabia y envidia a lo que Cristo Jesús hacía. Y iban en contra de todo lo que Cristo Jesús hacía y cuestionaban y criticaban todo lo que Jesús hacía. Y sin embargo Jesús
A pesar de la mala relación que ellos tenían en contra de él, Jesús respetaba el código mosaico o el código que Dios le había transmitido a Moisés y apegándose a ese código, manda al leproso a que se presente y ofrezca la ofrenda de purificación y que el sacerdote lo revise y determine que efectivamente está libre de lepra, que puede cohabitar, que puede coexistir, que puede convivir con todos los con sus prójimos, con las personas, con el pueblo, con su familia. Eso lo determinaba el sacerdote. Ahora fíjense ustedes, si nosotros nos vamos al capítulo 23 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús allí hace una serie de comentarios o de cuestionamientos, incluso críticas en contra de lo que los fariseos hacían, porque los fariseos profesaban una cosa, pero hacían otra. Y es lo que muchos de nosotros hacemos hoy día. Profesamos una cosa, pero al momento de practicar, practicamos otra cosa. Es decir, vivimos un cristianismo de doble moral. Y yo pienso que como vivimos en el tiempo del fin, no hay tiempo que perder en cuanto a este aspecto. Nosotros tenemos que definir nuestra moral. O somos fríos o somos calientes, pero nada de doble moral, que vendría siendo la tibieza en Apocalipsis el capítulo 3. Y el Señor Jesús cuestiona a los fariseos por esta doble moral, porque predicaban pero no hacían, porque enseñaban pero ellos no practicaban lo que enseñaban. En vista de esta forma de actuar de los fariseos, Jesús pronuncia una serie de ayes, nosotros lo conocemos así, en contra de los fariseos. Pero al comenzar Jesús la exposición para descubrir y desenmascarar a los fariseos o a la clase sacerdotal o los dirigentes religiosos del pueblo, en los que estaban basados toda la conducta moral, Jesús empieza diciendo en el versículo 1 y el versículo 3 lo siguiente: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Las enseñanzas de Moisés, todo lo que Moisés enseñó, el Pentateuco, la Torá. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y se sientan los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, pero la interpretaban mal, utilizaban mal un método, utilizaban mal, hacían una mala hermenéutica, una mala exégesis. Jesús les está enseñando a cómo interpretar esos libros, esa ley. El versículo 3, Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Miren que Jesús no estaba en contra de lo que ellos enseñaban. Jesús estaba en contra de las obras que ellos hacían. Dice aquí, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense ustedes, ¿a dónde queremos llegar con esas expresiones? Jesús estaba haciendo una interpretación del texto. Y Jesús les estaba diciendo a ellos, miren, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Porque todo lo que ellos les dicen para que ustedes hagan, está basado en el Pentateuco, en la Torá. Son las reglas que yo les di a través de Moisés, porque fue el mismo Jesús el que les dio todo ese sistema de reglamento al pueblo a través de Moisés. Háganlo porque son palabras buenas que les van a dar vida, que les van a prolongar la vida y les van a dar bienestar. Pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque dicen y no hacen. Es decir, no sigan a la clase dirigente, sigan lo que dicen, porque lo que dicen está ceñido a la Escritura, lo que dice está ceñido al Pentateuco o a la Torá, pero no haga como ellos hacen, porque ellos no hacen conforme dicen. Miren qué hermenéutica estaba utilizando Jesús para llevar a cabo una interpretación del texto. Jesús, cuando los leemos con cuidado, Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Jesús ciñó su vida a la ley de Dios. Hay una cita de Elena de White que yo quiero leer en esta mañana, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21 y 22. Es una cita muy cortita realmente. Dice, hablando Cristo Jesús, ella dice, Cristo señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad. Por encima de la Escritura no hay nada más. Está Dios por encima de la Escritura. Pero por encima de la Escritura no está nuestra autoridad. La palabra de Dios es de incuestionable autoridad. Por eso Jesús invitaba a que siguieran todo lo que la palabra de Dios decía.
pero que no hicieran como la clase sacerdotal o la clase dirigente hacía. Y nosotros debemos hacer lo mismo, dice aquí Elena de White. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, termina diciendo ella, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Fíjense qué interesante lo que dice Elena de White en este texto que acabamos de leer. La palabra de Dios tiene que ser nuestra autoridad. Tiene que ser ella el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Es decir, que si una persona viene con ideas extrañas diciendo, no, mira, que a mí me parece, mira, la palabra de Dios dice aquí esto. Y nuestras vidas tienen que estar ceñidas a lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón es necesario que cada uno de nosotros estudie por sí mismo la palabra de Dios, pero a través de un método adecuado. Y el mejor modelo para obtener un buen método para estudiar la Escritura es siguiendo a Jesús. Jesús hizo una correcta interpretación, utilizó una hermenéutica adecuada para interpretar la palabra escrita en ese momento y haciendo una exégesis le da sentido a lo que los profetas de ese momento querían transmitir o querían enseñar. Otro aspecto interesante es cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, estaban dos discípulos caminando, uno de ellos se llamaba Cleofas, camino a Emaús, se llama el título de esa escena, se encuentra en Lucas capítulo 24, toda esa historia, si quieren léanlo con calma en sus casas. Camino a Emaús, esos dos seguidores de Jesús iban tristes, desconsolados por todo lo que había pasado. Ya Cristo Jesús había sido crucificado, ya había muerto, no se sabía nada de Jesús. Y fíjense ustedes, ellos estaban hablando acerca de la muerte de Cristo y lo decepcionado que se sentían, lo tristes que se sentían. En fin, estaban deprimidos, seguramente, sin duda alguna. Jesús se les apareció. Y Jesús comienza a hablar con ellos, Ellos no se dan cuenta que el que se les apareció y el que les estaba hablando era el mismo Jesús. Yo quiero que nos centremos en el versículo 24 en el versículo 25 hasta el 27 en primera instancia. Y mire todo lo que Jesús hace para que ellos se den cuenta que el que está caminando con ellos es Jesús. Para que dejen la tristeza a un lado y se den cuenta que todo eso, así como ocurrió, tenía que ocurrir porque los profetas lo habían dicho. Mire, Jesús les dice, entonces, oh insensatos y tardos de corazón, les dice Jesús los reconviene para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense ustedes, Jesús les dijo atrasados, porque lo que leen no lo entienden, no entienden lo que los profetas dijeron. Y el 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, si ellos no entendían lo que los profetas decían, quiere decir que no estaban haciendo una hermenéutica adecuada del texto, es decir, no estaban interpretando correctamente el texto. Por lo tanto, la exégesis que ellos hacían no era la exégesis correcta del texto, es decir, la explicación correcta del texto. Jesús le dice, mire, interpreten bien el texto. Examinen bien el texto para que se den cuenta que así como se dieron los hechos hasta que el Hijo del Hombre muriera, tenía que ocurrir tal cual el paso a paso, porque así lo decían los profetas. Y en el versículo 27 Jesús les dice, y comenzando desde Moisés. ¿Cómo así que comenzando desde Moisés? Pues desde el Pentateuco, la Torá. Y siguiendo por todos los profetas, fíjense, el Neviín, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras el Ketubín, es decir, todo el Antiguo Testamento. Jesús utilizó todo el Taná, utilizó la Torá, utilizó los profetas, que es el Neviín, y utilizó el Ketubín, que son los escritos, los otros escritos. Atravesando por toda la escritura, les explicó lo que de él decía. Y el versículo 44 y 45 todavía es mucho más claro. Mire cómo les dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Mire, Jesús les había explicado todo y sin embargo no entendieron. No entendieron. Y que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí
Y mire cómo lo dice. En la ley de Moisés, ¿cuál es la ley de Moisés? La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros. En los profetas, el Neviín. Y en los salmos, el Ketubín. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense ustedes, que solo cuando Jesús les ayudó a utilizar correctamente la hermenéutica, haciendo una exégesis adecuada del texto, fue que ellos pudieron entender lo que las escrituras decían. Y ahora yo comprendo. Se les abrió el pensamiento. La luz vino a sus mentes porque pudieron entender a partir de la dinámica en la que Jesús se movió, interpretando o haciendo la hermenéutica de los textos, tanto en la ley de Moisés, como en los profetas, como en los salmos, que hablaban de cómo iba a ser la vida del Mesías cuando viniese a esta tierra, hasta el momento en el que fuese crucificado para morir por toda la raza humana. Jesús utilizaba un método adecuado para interpretar las escrituras. Hacía la hermenéutica correspondiente. Ahora, si vamos a Lucas, el capítulo 4, versículos 16 al 21, Jesús también está interpretando un texto de Isaías. Jesús está haciendo una interpretación del texto. Y mira lo que dice aquí Jesús. Vino a Nazaret conforme a su costumbre y donde se había criado, y entró a la sinagoga un día de reposo. Y el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Miren lo que estaba haciendo. Este vendría siendo la parte del Neviín, de los profetas. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los padres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y darle vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. 19. Y a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y fíjense la interpretación que Jesús hace del texto. Miren la conclusión de Jesús. Miren la hermenéutica de Jesús. Miren la exégesis de Jesús. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Esa es la interpretación que Jesús le hace al texto. Es decir, eso que decía Isaías tiene su cumplimiento hoy, y se refiere al ministerio que yo iba a empezar precisamente apenas fuese bautizado. Y si ustedes se dan cuenta, el capítulo 3 de Lucas habla del bautismo de Jesús. Y el capítulo 4 está después de las tentaciones que Cristo sufrió por parte de Satanás al momento en el que estuvo en el desierto ayunando por 40 días y 40 noches. Así que Jesús sabía cómo interpretar las escrituras. Si queremos hacer una interpretación correcta de la escritura, nuestro mejor y nuestro mayor modelo es Cristo Jesús. Ahora fíjense, durante el ministerio de Jesús, Jesús utilizó mucho las escrituras para confirmar el origen de este mundo, de este universo, el origen de todas las cosas, y para confirmar la historia bíblica expresada en el Taná o en el Antiguo Testamento. Vamos a unos ejemplos rápidamente. Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. Jesús tiene allí una controversia acerca del divorcio con los escribas y fariseos, los líderes de ese momento. Y Jesús les responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjense que Jesús allí, cuando dice el que los hizo al principio, está confirmando el origen de todas las cosas. Está confirmando que la historia que Génesis cuenta es fidedigna, que la historia que Génesis cuenta es una historia real, que la historia que Génesis cuenta no es un mito, no es producto de la fantasía, no es producto de la imaginación. Incluso Jesús allí está confirmando la literalidad del libro de Génesis. Porque para muchos hoy día incluso el libro de Génesis es una metáfora del origen del mundo. Y no es una metáfora, y no es un simbolismo.
Es un relato histórico, literal, que fue confirmado por Cristo Jesús. Jesús les dice a los escribas y fariseos, porque no sabéis que el que los hizo al principio, ¿quién los hizo al principio? Dios. ¿A quiénes hizo? Adán y Eva. Jesús está confirmando que el Señor Dios, que incluso Él mismo hizo en su naturaleza divina al hombre, conforme a lo relatado en Génesis. Así Jesús hizo al hombre y lo está confirmando la historicidad y está confirmando la veracidad de ese relato que hoy es catalogado como un mito o como una metáfora. Incluso por personas dentro de nuestra iglesia, por doctores dentro de nuestra iglesia, ese relato es catalogado por la crítica histórica o la alta crítica o la nueva crítica, que es un método para estudiar, entre comillas, la Biblia de forma más objetiva, pero que distorsiona totalmente el texto. Jesús está diciendo aquí, mira, no es una metáfora como muchas de estas personas dicen, no es un simbolismo, es un relato real y yo lo estoy confirmando su autenticidad y estoy confirmando su historicidad y estoy confirmando que ese relato es verosímil, que estoy confirmando que ese relato es fidedigno, que lo que ocurrió allí ocurrió tal cual como se relatan los hechos. Y el versículo 5 todavía es mucho más diciente, porque Jesús toma algo que él mismo dijo en Génesis y lo trae para confirmar o soportar la tesis que él viene expresando. Es decir, él toma esa fuente para darle peso a la idea que él quiere expresar, que es lo que nosotros hacemos hoy día. Nosotros queremos expresar una tesis. Por ejemplo, si estamos escribiendo un libro o vamos a hacer la tesis final de la universidad, cuando ya estamos finalizando el periodo académico para culminar la carrera, se nos manda que tenemos que hacer una tesis, que es un proyecto, el proyecto de grado. Y nosotros, bueno, comenzamos a hacer las investigaciones acerca de determinada tesis, es decir, a determinada idea o hipótesis que se nos venga a la mente, y utilizamos fuentes de otras personas que han investigado en el área para confirmar ese pensamiento. Es decir, que nosotros nos remitimos a fuentes autoritativas para confirmar una idea que está en nuestra mente. Y eso estaba haciendo Jesús. Jesús se fue a la fuente autoritativa para confirmar esa idea. Y todas nuestras ideas, todas nuestras opiniones y todos nuestros puntos de vista tienen que estar soportados por una fuente de autoridad, que en este caso sería la palabra de Dios. Por eso en el versículo 5 Jesús les dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús está confirmando el mandamiento que Dios le dio y está diciendo, mira, así como se dijo en el principio, así tal cual tiene que ocurrir. Ahora pregunto, ¿ese mandamiento es válido para este día? Sí, si no, díganlo todos aquellos matrimonios que todavía conviven con la mamá y el papá o con la suegra. Ellos tienen mucho que decir respecto a qué ocurre. Entonces, lo mejor es cumplir el mandamiento, el consejo o la instrucción que Dios nos dio en el principio. Vamos a otro texto rápidamente que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4. Estamos confirmando la idea de cómo Jesús utilizaba el Antiguo Testamento para para enfatizar y para darle soporte a las ideas que él quería transmitir en ese momento. Mateo 12, 3 y 4 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? Esa es una historia que se encuentra en Samuel. Versículo 4, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que les era lícito comer solo a los sacerdotes. Que no les era lícito comer a ellos, sino solo a los sacerdotes. Fíjense, ¿qué queremos transmitir a través de ese relato? Sencillo, Jesús estaba confirmando que esa historia fue real, que no fue producto de la fantasía que alguien lo contó, no, ocurrió tal cual. Y Jesús usa esa historia para confirmar su autenticidad y su historicidad. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 27, tenemos otro ejemplo interesante. Jesús confirma la veracidad y la autenticidad y la historicidad de ciertos hechos, incluso la existencia de algunas personas en los relatos del Neví, del Taná o del Antiguo Testamento. Dice,
a partir del 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Es decir, que lo que ocurrió en los tiempos de Elías realmente ocurrió, no fue alguien que se inventó esa historia. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Jesús está confirmando la historicidad, la autenticidad de los hechos. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esa historia todos la conocemos. Jesús está confirmando que esa historia fue real. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Está confirmando incluso la existencia de Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino incluso va a confirmar la existencia de Naamán el sirio. Y lo que Naamán hacía, que era un general sirio. Fíjense ustedes que Jesús trae a colación el texto para darle soporte a las ideas que quería transmitir, lo que estaba explicando, lo que estaba predicando, y de esta manera confirmaba la autenticidad del Antiguo Testamento, confirmaba la historicidad y confirmaba la veracidad con la que se contaron los hechos que fueron escritos en ese texto. Hay otro ejemplo interesante que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 51. Lucas 11, 51 dice, desde la sangre de Abel, mire qué interesante, Jesús está confirmando la existencia de Abel y está confirmando que el relato de Génesis es un relato literal, que es un relato fiel. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Jesús está confirmando la historicidad, la autenticidad, la literalidad de la escritura, de los hechos. Está confirmando que, fíjense, precisamente Abel fue muerto por parte de su hermano Caín. Su sangre fue derramada y el Señor se le acerca a Caín y le dice, mira, la sangre de Abel clama, metafóricamente hablando, por justicia. Ahora fíjense, el Señor Jesús está confirmando que esa historia no es producto de la fantasía ni de la imaginación. El Señor está confirmando que esa historia fue real, que así tal cual como se narraron los hechos, así ocurrieron. Mateo 24, 38 y 39, Jesús está confirmando que el diluvio y que la situación de los tiempos de Noé fue una situación real, que no fue algo inventado o imaginativo, que así tal cual ocurrieron los hechos y que de hecho, y dicho sea de paso, se van a cumplir nuevamente, se van a repetir de una forma diferente, pero el sentido va a ser el mismo. Mateo 24, 38 y 39 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca existió, el arca fue real, Noé fue real, la situación antediluviana fue real. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está confirmando la tesis de cómo va a ser su venida en ocasión de su segunda venida, la está confirmando con los hechos históricos que ocurrieron antes del diluvio o en el contexto en el que se desarrolló Moisés. Jesús soportaba sus ideas con un escrito del Antiguo Testamento o del Taná y al soportarla daba autenticidad autenticidad histórica y veracidad al texto escrito. De esta manera para Jesús la Biblia tenía autoridad. Era la fuente de autoridad y de confirmación de todo pensamiento. Miren, hay otro texto interesante que se encuentra en Mateo 24, 15. Voy a terminar esta idea con otro texto más. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que la entienda. Miren, en ese texto Jesús usa lo que había dicho Daniel. Específicamente hablando, Jesús está citando lo que nosotros hoy día conocemos como Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Jesús está hablando allí de la abominación desoladora. No vamos a ir a ese texto, pero Jesús está utilizando ese texto que está allí, en su casa lo pueden confirmar, para dar una enseñanza. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahora no nos da chance de hablar de eso, pero me muero por explicarlo, pero no puedo ahora en estos momentos. Pero fíjense, Jesús estaba corroborando la autoridad del profeta Daniel
la existencia real del profeta Daniel, la historicidad del profeta Daniel, incluso está confirmando lo verosímil y la veracidad que es el texto que escribió Daniel. Incluso está confirmando el aspecto profético de Daniel, que vivió en el siglo 6 antes de Cristo. Porque la crítica o la crítica histórica dice que Daniel no fue un personaje real y que el libro de Daniel no se escribió en el siglo 2, en el siglo 6, sino en el siglo 2, en una época que se llamaba la época de los macabeos. Y que el profeta realmente no profetizó, sino que narró los hechos que ya habían ocurrido de tal manera que parecieran como proféticos o como predictivos. Miren lo que hace la crítica. Y la crítica histórica se ha tratado de meter en nuestra iglesia y muchos doctores creen en ese método de estudio cuando es un método de estudio espurio, satánico, que diseca el texto y le quita al texto su naturaleza divina, y lo milagroso y lo sobrenatural en el texto se vuelve mito. Y me apasiono por esto, porque es increíble que este método que se inventó en la iglesia oficial que impera hoy en el mundo desde el 538, es adoptado por muchos eruditos adventistas para explicar el texto, cuando la iglesia adventista tiene su propio método nacido de la escritura, que es el método gramático histórico. No puedo hablar mucho de eso ahora porque no del tiempo, pero en el trasegar de los sábados hablaremos más acerca del método, el método gramatical histórico, que es el método que utilizaron los padres de la iglesia, el método que utilizó Jesús, el método que utilizaron los apóstoles, el método que nace de la Biblia misma. Jesús está confirmando a través de ese texto la existencia de el profeta Daniel. Vamos a otro texto que confirma la existencia del profeta Jonás a través de las palabras de Jesús. Porque la crítica histórica dice que Jonás no fue un personaje real y que eso es mentira, que se lo tragó un pez. La crítica histórica lo dice de esa manera. Mateo 12, 39 al 42 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, Jesús está confirmando lo que va a ocurrir con él con un hecho histórico que ocurrió en la vida de un hombre que efectivamente existió y que efectivamente se lo tragó un pez, aunque la crítica histórica diga que no. Aunque la crítica histórica lo vea como mito o como producto de la fantasía o como mera y vana literatura humana y universal. Jesús está confirmando la veracidad, la autenticidad, la historicidad y el poder autoritativo que se encontraba en el hecho ocurrido en la vida de Jonás. Miren el 41. Está confirmando lo que hizo Jonás en Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Está confirmando que todo eso que ocurrió allí es real. Léanse el libro de Jonás. Y aquí, más que Jonás en más que Jonás en este lugar. Y el versículo 42, Jesús confirma otro hecho histórico. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, que es la reina de Saba, que vino a visitar a Salomón. Y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra o desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar que soy yo. ¿Ok? Así que Jesús está confirmando la autoridad de la escritura. Miren, el mismo Cristo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 39 nos manda a estudiar la escritura. Miren lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense que Jesús mismo nos manda a ir a la escritura como fuente de toda autoridad. Ahora, la pregunta es: ¿a qué escritura se refería Jesús? Obviamente no existía el Nuevo Testamento en ese tiempo. ¿A qué escritura se refería pues Jesús? A los que ellos conocían, como era el Tanakh, o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Quiero terminar, ya el tiempo se nos fue, con la posición de los apóstoles.
Voy a leer solo un versículo de cómo los apóstoles utilizaban el texto escrito para interpretar la palabra de Dios, y partiendo de esa premisa nosotros tenemos que estudiar el texto mismo. Hay mucho que decir, pero el tiempo ya se nos fue y no va a alcanzar para terminar esta tesis. Los apóstoles y la Biblia. Los apóstoles abordaban la Biblia de la misma manera en la que Jesús lo hizo. Porque claro, ellos estudiaron con Jesús durante 3 años y medio y Jesús les enseñó cómo se interpretaba la Escritura. Pero ellos también creían que el Antiguo Testamento era la fuente de toda autoridad, en donde iban a soportar todas las tesis o todos sus pensamientos. Ellos soportaban todos sus escritos con un escrito del Antiguo Testamento. Por poner solo un ejemplo, en Hechos 4, 24 y 26, se nos dice lo siguiente: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense que están confirmando todo lo que Dios hizo en Génesis, están confirmando la creación. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Mira, están confirmando un pensamiento a través de una fuente de autoridad como era el profeta David en los Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Están confirmando su tesis con una fuente autoritativa que era el Antiguo Testamento. Por eso la gente que dice que el Antiguo Testamento ya no hay que tenerlo en cuenta y que ya pasó de moda y que solo es el Nuevo Testamento, están equivocados. Están equivocados definitiva y totalmente. Porque si hay algo que tuvieron presente en todo lo que iban a expresar los discípulos del Señor cuando escribieron todas sus cartas y los libros, fue sustentar o soportar todo lo que ellos decían con lo que ya venía diciendo el Antiguo Testamento. En Romanos 9:17, en Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Fíjense, la promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Fíjense, la fuente que están utilizando: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y el 34 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. 35. Por eso dice también en otro salmo, fíjense la fuente que están utilizando el Antiguo Testamento o el Taná para confirmar sus ideas: no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso así lo profetizó el Antiguo Testamento. Ya ellos hacían una mejor interpretación del texto porque Jesús les había enseñado. 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, que ellos dijeron: mira, eso que le pasó a David, aunque no se cumplió tal cual en Cristo Jesús, así como David murió, Cristo murió. Solo que el cuerpo de Cristo no vio corrupción, el de David sí. El cuerpo de David permaneció en la tumba, el de Cristo resucitó. Pero ellos están utilizando el principio de la tipología para hacer una comparación entre el rey David y Cristo Jesús. Ellos utilizaban la escritura de esa manera. Romanos 9:17 dice: porque la escritura dice a Faraón. Fíjense, ahora los discípulos están utilizando la historia de Israel para confirmar la veracidad, la autenticidad histórica de ese texto. Y termina diciendo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero ellos dicen: porque la escritura dice de Faraón. Están poniendo como una persona la escritura, pero fue Dios quien dijo de la escritura. Pero para ellos la escritura y Dios eran la misma cosa, porque la escritura era la palabra de Dios. Y en Gálatas 3:8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mira, está utilizando un texto que le fue dado a Abraham para sustentar la tesis: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si seguimos, continuamos, porque no paramos. Pero fíjense, hay 2.688 referencias específicas al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.
2688. Así que la tesis de los discípulos es una tesis fiel, verdadera, porque la fuente de autoridad radica en que fueron a las fuentes correctas, a la fuente adecuada, que fue el Antiguo Testamento. Y 400 provenientes del libro de Isaías, 370 provenientes de los Salmos y 220 provenientes de Éxodo, entre otras. Así que es muy común encontrarlo en los evangelios, por ejemplo en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, incluso en las cartas de Pedro, la expresión como está escrito y porque está escrito. Esas dos expresiones ellos las utilizan para sustentar o para darle soporte al pensamiento que vienen relatando con una fuente de autoridad que era el Tanaj o el Antiguo Testamento. Se nos fue el tiempo, pero concluyo con unas cláusulas. Ya no puedo terminar de decir lo que viene a continuación, pero concluyo con unas cláusulas. El Nuevo Testamento toma al Antiguo Testamento y le da sentido, color y explicación. Miren, lo vuelvo a leer. El Nuevo Testamento toma al Antiguo Testamento y le da sentido, color y explicación. El Antiguo Testamento encubre al Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento contiene de forma encubierta, de forma furtiva, se me escapa otra, subrepticia al Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento descubre al Antiguo Testamento. Vuelvo a leer el pensamiento. El Antiguo Testamento encubre al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento descubre al Antiguo Testamento. Hay complemento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos entender la Biblia si la sesgamos, si la dividimos. La Biblia tiene que estudiársela como un todo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo a la luz del Antiguo Testamento se logra comprender el Nuevo Testamento. Y solo a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo Testamento quiso decir cuando hacemos una correcta exégesis o hermenéutica, que en este caso siguiendo el patrón que siguió Jesús y que siguieron los discípulos. La fuente de toda autoridad, en conclusión, en la que los discípulos basaron lo que escribieron, fue el Antiguo Testamento. Y hoy la fuente de toda autoridad nuestra es la Biblia en todo su conjunto. Termino con algo que escribió Elena de White. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios. Mire, pastor, lo que dice ahí. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios. Dice aquí, más sabios incluso que Dios. Lo que hace lo que le venía diciendo la crítica histórica. Los precursores de este método de estudio que se ha infiltrado en la iglesia se creen más sabios que la Escritura, incluso más sabios que el mismo Dios. Para ello Dios no tiene existencia, no tiene realidad. Y dice, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús y como lo hicieron los apóstoles y como lo tenemos que hacer hoy nosotros, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, como dicen ellos, la historia de Jonás parece un mito, entonces eso hay que quitarlo. Lo dicen así, si no concuerda con su razonamiento o idea científica, lo descartan por falta de credibilidad. Así que, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y quedamos preparados e introducidos para la siguiente lección del sábado que viene, que estará mucho más interesante que esta. El Señor les bendiga ricamente.